Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy quería contarles que estaremos lanzando una nueva sección en el canal, la cual se comenzará a llamar Aprendiendo con Anatoly Karpov, sección dedicada a estudiar una partida al mes del 12º campeón mundial. Y desde ya podemos comentar que Anatoly fue elegido por mí por ser un campeón el cual cuenta con muchos modelos posicionales en distintas etapas de sus partidas, como así también algunas con connotaciones tácticas, las cuales son muy instructivas y de valor para el ajedrecista en general. Es por ello que subiré una partida al mes con un tema específico, con la esperanza de poder ayudar a mejorar el nivel de los ajedrecistas con los maravillosos modelos de este gran campeón mundial. Desde ya, muchísimas gracias a todos por seguir mi canal de ajedrez relatado. Soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy estaremos estudiando una partida de Anatoly Karpov disputada en Linares, en España, en 1989 contra Lugojevic, el peligroso jugador de ataque yugoslavo, con el cual Anatoly se ha enfrentado un montón de veces y esta es una de las tantas partidas. Y en este caso, la partida que traemos al canal es muy interesante porque pasaremos a explicar lo que es el ataque de las minorías. Modelos hay varios para ver y de distintos jugadores, pero Anatoly era un especialista en el tratamiento y en el juego del ataque de las minorías y a lo largo de su carrera ha tenido muchos modelos muy interesantes. Y este es uno de ellos elegido por mí y es uno de los que más refleja la técnica en sí. Por eso elegimos esta partida jugada en este prestigioso torneo que se celebró durante muchísimos años en España. Y sin más palabras, vayamos a la misma. Las blancas, que son conducidas por Anatoly Karpov, deciden hacer D4. Las negras deciden contestar con caballo F6, a lo cual se sigue con C4 y a E6. ¿Sí? Por parte de las negras, las blancas eligen jugar caballo C3 y las negras no eligen jugar ni una lince india, ni un C5, ni un B6, que es una india de dama, sino que deciden jugar D5 directamente en la posición y contrarrestando las fuerzas de los peones de las blancas. Al D4 nos referimos con D5 bloqueando el centro y todas esas cosas. Como habíamos dicho, esta partida está siendo dirigida a estudiar el ataque de las minorías y una de las premisas a tener en cuenta y con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar es que las negras puedan intentar hacer un D por C4. Esto es muy interesante e importante a tener en cuenta porque si las negras en un momento hicieran este cambio, el tema de las minorías desaparecería porque va a haber otro tipo de actividades en el centro. Y es necesario que el peón de D5 siempre se encuentre en esa casilla para jugar dicho ataque y no encontrarnos con ese tipo de variación, lo cual entorpecería la idea en sí por parte de las blancas. Por ello, como primera medida, en vez de sacar el alfil, como se suele hacer para sacarlo y dejarlo fuera de la cadena de peones, tenemos que hacer C por D5, ¿sí? Y A por D5. Ahora sí, alfil G5 por parte de las blancas. El alfil sale para que luego que el blanco haga E3, quedar fuera de la cadena de peones. Y tenemos luego de C6 y E3
la estructura característica de peones, con lo cual se desencadena una de las ideas que justamente es el ataque de las minorías, ¿sí? Porque esta disposición luego de C por D5 es importante, ya que cuando el blanco empieza a hacer dicho ataque, va a atacar los puntos débiles o más accesibles para los peones a la hora de cambiar, que son el punto C6 sobre todo, o el punto A6, si jugáramos un B5 y un B6 por parte, un P5 y una 6 por parte de las blancas. Esto es muy importante para crear rupturas en el flanco de dama, pero en el transcurso de la partida lo iremos explicando mejor. Las negras juegan caballo BD7, el blanco saca el alfil D3 porque también es otra movida interesante, no solo el ataque de las minorías el blanco va a tratar de llevar, sino que también mira el flanco de rey de las negras. El negro juega alfil E7 para desclavar el caballo F6 y a dama C2. Esto es muy importante, ya que la dama, esa casilla es clave para los planes en sí, los cuales las blancas van a llevar, ¿sí? La dama no solo en la columna arma la máquina invertida y mire el punto H7, sino que también, como dijimos, cuando el punto C6, luego del cambio del peón B por el peón B, ¿sí?, se ha cambiado y queda aislado, ese peón va a ser tema de ataque por parte de las blancas. Por eso, no solo dama C2 es importante, sino que también es importante por ese detalle. Las negras se enrocan, el caballo tiene que ir F3 porque empieza a mirar la casilla de 5, y a torre E8 y enroque llegamos a la posición donde muchas veces el que va a intentar jugar este ataque tiene que disponer de la misma manera las piezas, tanto las blancas como las negras. Las negras la disponen como estamos viendo en este momento, porque el torre E8 tiene como finalidad jugar caballo a G8 y caballo G6, por ejemplo, o alfil F8 en algunas variantes, cuando la dama no se encuentra en D8 sobre todo, porque si no la dama quedaría clavada. Pero la idea del pasaje del caballo es tanto defender los ataques a H7 o pasarlo a G6, ¿sí?, como habíamos dicho, para tener más juegos en el flanco del rey, ¿sí? Porque decimos más juegos con las piezas negras en el flanco del rey, ya que la cadena apunta hacia el flanco del rey de las blancas y la cadena, ¿sí?, que tienen las blancas apunta hacia el flanco dama de las negras. Por ello es que las negras tienen que atacar en el flanco de rey y las blancas hacen todo su juego hacia el flanco de dama. Esto que estamos diciendo es muy importante, porque si no nos estaríamos desorientando y llevando las piezas a sectores que no corresponden de acuerdo a la estructura de la posición en sí. Por eso el estudio de las estructuras de los peones es muy importante. Como dijimos, el negro continúa con caballo F8, porque el caballo F8 tiene la idea de ir a G6 y darle a paso al alfil de C8. Recordemos que el flanco de dama tiene que ser desarrollado. Y aquí comienza la mecánica del ataque de las minorías. Las blancas van a comenzar a hacer un torre A a B1 y un torre F a C1, y jugarán B4, A4, B5, ¿sí?, para luego de llegar con el peón a B5, tomar en C6 como primera medida y crear un punto o una debilidad en la casilla C6. Parte importante de la estrategia del ataque de las minorías, no solamente avanzar los peones, sino crear debilidades en dicho sector para poder entrar con las piezas. También tenemos que tener en cuenta que otro plan característico es en base a caballo A4 y caballo C5, porque ese punto va a quedar débil, ya que no va a haber ningún peón que pueda sostener o defender esa casilla, porque el peón que se encuentra en B7 terminaría en C6 luego de los cambios. Todos estos detalles y estas mecánicas hay que tener en cuenta a la hora de jugar dicha idea, y las negras obviamente por su parte van a intentar colocar un caballo en E4 y activarse en el flanco de rey para que las blancas no jueguen libremente. Pero veamos cómo continúa la partida. El blanco juega torre a B1, como habíamos dicho, y a caballo E4, ¿sí?, como primera medida debemos cambiar en E7 con el alfil
y luego de dama por e7, ahora jugamos b4 y comienza el ataque en la posición. Notemos que las negras, para tratar de tener una actividad, han tenido que jugar caballo e4, pero también han tenido que sacrificar su mejor alfil, que es el que corre por casillas negras, con lo cual las blancas han obtenido ya una ventaja, aparte de los avances del flanco de dama, debido a que el alfil que se encuentra en c8 corre por blancas y choca por la cadena de peones d5, c6 y b7. Eso ya es una debilidad, aparte del tema que tienen que lograr atacar el flanco de rey, y por eso tienen que jugar con mucho cuidado. Deciden jugar a 6 para evitar el b5, pero ahora a4, como habíamos mencionado, el avance de los dos peones es importante para crear la ruptura en b5 y crear aperturas en la posición. Por eso las negras terminan de desarrollar su alfil a f5, ¿sí?, mirando el alfil de d3 y la dama de c2, y ahora caballo e5. Una jugada muy interesante por parte de las blancas, porque esa jugada lo que está haciendo es preparar un b5, ¿sí?, en este momento, y empezar a mirar el punto c6 con el peón b y el caballo de e5, generando más presión. Por eso el que juega esta línea no tiene que bajar los brazos y ser muy incisivo, ya que las negras están tratando de igualar y generar una posición de ataque en el lugar contrario. Luego de caballo e5, torre a d8, las negras centralizan sus piezas. Y ahora torre fc1, el complemento anterior que habíamos mencionado. La torre no solamente se dirige a esa columna que está semiabierta, sino que también está mirando el punto c6 que va a quedar débil en un momento, por ello se dirige a esa casilla. Y ahora caballo g6, lo que habíamos mencionado, el caballo pivotea de f8 a g6 para tratar de crear alguna amenaza vía caballo h4, por ejemplo, entre otras cosas. Y ahora aquí viene una jugada muy importante por parte de Karpov. Él sabe que las negras están acumulando piezas en el flanco del rey, y si las negras siguen haciendo ese tipo de cosas van a poder tener un contrajuego. Es por ello que empieza a eliminar las piezas que más le preocupan en su sector, para dejar a las negras con las piezas que menos acción tienen en el flanco de dama, en el flanco de rey de las blancas. Por eso el cambio de alfil por e4. Las negras toman con alfil, y luego de caballo por e4 y d por e4, ahora matamos el caballo de g6, una de las basas para atacar en el flanco de rey de las blancas, y luego de h por g6, b5, y como vemos, las blancas han obtenido una ventaja estratégica muy importante. ¿Por qué es esto? Porque han llegado a jugar el b5, como el ataque de las minorías manda, están dispuestas a tomar en c6 o romper la estructura, y le han quitado el contrajuego táctico y estratégico a las negras, con lo cual se han quedado con sus debilidades sin reacción, y las blancas van a jugar solas de ahora en más. Es muy interesante ver cómo las blancas han planteado el ataque de las minorías, han evitado los planes de las negras y ahora proceden a imponer con técnica dicha posición. ¿Cómo continúa la partida? Pues las negras deben tomar, porque si no nos van a tomar en c6, y a por b5, torre de 6, como primera medida. Ese peón no es capturado porque es preferible activar las piezas. Las negras quieren activar sus torres, pero simplemente b por a6 y b por a6 para generar una debilidad neta en la casilla a6. Importante detalle: dama a4, la dama se agranda por blancas, mira la torre de e8, ¿sí?, y mira el peón de a6. Una jugada muy precisa que ata la dama a e7 a la defensa de la torre en dicha casilla. Y como vemos, si bien hay una equidad en material, claramente las debilidades son muy malas para las negras. El peón de e4, el peón de a6, las torres que no juegan, todas esas cosas hacen que las blancas tengan ventaja, pero hay que tener una técnica y un cálculo muy exquisito, vamos a decir, el cual Karpov solía contar y lo va a demostrar a lo largo de la partida. Ljubovich es un gran jugador y muy fuerte,
y solamente un jugador de la talla de Karpov podía hacerle este tipo de cosas al gran jugador yugoslavo. A dama d7, proponiendo el cambio de damas, Karpov cambia sin vacilar porque de esta manera empieza a eliminar las piezas accesorias, como decía Capablanca. Hay que eliminar de hojarasca la posición, quitar las piezas que crean la resistencia para dejar al bando con las piezas torpes y las debilidades. Torre c5, excelente jugada. La torre se dirige a esa casilla porque decide que va a pivotear hacia a5 y a presionar el punto débil de la posición negra. Las negras por eso deciden jugar torre a7 para defender y tratar de avanzar su peón. Por ello, torre a5, admiración. La torre de c5 pasa a una horizontal y a una columna más importante y a presionar el punto a6. Rey f8. Los reyes tienen que participar en los finales, por eso las negras empiezan a acercar a su rey. Y ahora otra jugada muy fuerte, torre b6, y aquí se muestra la técnica de Karpov, porque no solo está luchando contra los planes de las negras, sino que también está amenazando a más no poder su punto más débil, que es el punto a6, y maximizando la acción de sus piezas. Todas las partidas de Karpov tienen, así esté ganado o perdido, todas sus piezas jugando, y eso es lo que hace sus partidas muy importantes y muy ilustrativas. Las negras continuaron con torre a e8, y a esto nos referíamos como es la eficiencia de las piezas blancas, que las torres tienen que ubicarse de tal manera en un peón bloqueado. Y ahora h4, no solo hay que jugar en el flanco de dama donde se encuentra la debilidad de a6, sino hay que empezar a jugar también en el flanco de rey, ¿sí? No nos olvidemos que en el día del mañana podríamos intentar pasar un peón en el otro sector o mejorar el rey, por ejemplo jugando rey h2, rey g3, rey f4 mirando el peón de e4, porque esa es otra debilidad. Recordemos que en ajedrez con una sola debilidad no se gana, necesitamos más de una para tener la victoria, y por ello las negras continúan con rey e7, a lo cual rey h2, admiración, empieza el rey a circular por negras, y a rey d7, rey g3, y a rey c7, torre b2. La torre se retira para que el rey no se pueda acercar a defender el peón de a6, y a torre b7, torre c5. Otra jugada muy importante, ya que en este tipo de posiciones y de finales los cambios de las torres, cuando son dos torres contra dos torres, favorece al bando que se está defendiendo. Por eso esto es un detalle, una fineza por parte de Karpov, jugar torre c5 jaque, porque luego de rey b8 y torre a2 volvemos a hacer a que las piezas negras se sigan defendiendo. Por ello tienen que jugar torre e7, y fijémonos cómo sus torres tienen que estar defendiendo las debilidades y no activas como las torres blancas. Eso demuestra la gran técnica desplegada por las blancas. Por ello ahora rey f4 es muy diferente al rey de las blancas, avanzando en el centro y atando la torre d7 a la defensa del peón, mientras rey negro se encuentra en b8 a la defensiva y reducido a su mínima expresión. Por eso juegan rey b7 para tratar de librar la torre de a8, pero ahora torre b2, otra muy buena jugada, porque obliga al rey a 7, y ahora torre c6, logrando que ese rey quede confinado y encerrado en una jaula en la casilla a7. Notemos la precisión de las blancas para seguir mejorando e entorpeciendo las piezas negras. Una de las posibles amenazas es obviamente torre b a b6, entre otras cosas, o torre a2, depende de lo que las negras jueguen. Por eso a torre h8, torre a2, a lo cual las negras juegan a5, ¿sí? Perdón, si torre por h4, podríamos jugar rey g3 y luego de atacar la torre tomar en a6 en mejores condiciones. Por eso
hacen primero A5, para que si torre por A5, rey B7 atacando la torre de C6, y a torre C A6, ¿sí? Esta es la disposición que el negro quería que el blanco logre. Ahora sí torre por H4, a lo cual seguiría rey G3 y ahora torre H5. Una defensa indirecta de la torre en E7 que se encuentra en el aire, ya que las blancas amenazaban torre A7 y torre por E7, y si esto ocurriera, la torre de A5 quedaría en el aire, y esa es la defensa indirecta que estamos hablando. Pero primero torre A7 jaque, rey C6, torre 5 a A6 dando jaque, y a rey B5 ahora sí comemos en E7, porque la diferencia es que luego torre G5 jaque y rey H2, la diferencia que es que a rey por A6 el peón de F7 termina cayendo, y luego de este cambio y esta toma, sobre todo que el peón E también es una debilidad y el peón G también, las negras terminan abandonando la posición. Por ello, una partida muy interesante a tener en cuenta, cómo concretar un ataque de las minorías y cómo llevarlo adelante, en este caso de la mano de un gran jugador posicional como Anatoly Karpov.